Bueno, mi nombre es Marcelo Lagatina, estamos en la previa del Étape by the Tour de France Argentina. Como organización tenemos el honor, el orgullo de contar aquí con el ciclista argentino Maximiliano Richese. Para que lo conozcan, corrió Tour de Francia, Giro de Italia, Vuelta a España, representó a la Argentina en diferentes campeonatos del mundo, en Juegos Olímpicos. Es un ícono para nuestro deporte y hoy está acompañándonos aquí para charlar, para interactuar con él, conocerlo un poco más, no solamente en la faceta deportiva, sino en la social, porque tiene distintas actividades sociales, ya retirado del profesionalismo. Y vamos a introducirnos desde los inicios con Maxi y saber cómo, Maxi, bienvenido primero, y cómo iniciaste tu carrera en la bici, cómo se acercó la bicicleta a tu vida. Bueno, gracias Marcelo. La verdad que sí, no empecé muy chiquito, ¿no? Como por lo general empezaron la mayoría. Vengo de una familia de ciclistas, mi papá corría en bicicleta, bueno, somos 4 hermanos y yo soy el segundo. Y mi papá un poco con la experiencia, viendo cómo funcionaba el ciclismo acá en Argentina, prácticamente no nos dejó empezar a correr hasta los 12 años, ¿no? Con mi hermano más grande, así que empecé un poco tarde para lo que empiezan todos. Con mucha pasión, porque yo me acuerdo de ir a ver, siempre iba a ver a mi papá cuando corría y bueno, ahí empecé recién a los 12 años y bueno, fui llevando, ya lo llevaba un poco en la sangre, pero bueno, me fui enamorando poco a poco del ciclismo y esos fueron mis comienzos, ¿no? En las categorías menores, después juveniles, sub-23 y bueno, después hasta ponerme esa meta, ¿no? De llegar a profesionales. Tuve la suerte de poder llegar y bueno, llegar a correr las carreras más importantes del mundo. ¿Y es verdad que vos le mentías a tu papá que ibas a correr? ¿Que decías que no se iba a jugar a la pelota y te ibas a una carrera de bici? No, eso no. Tuve, o sea, al principio un periodo particular, ¿no? Como no me dejaba correr, empecé a jugar a la pelota y dije, bueno, no voy a correr en bici, juego a la pelota. Y estaba jugando al fútbol y después ya mi hermano empezó a correr y dije, bueno, ahora quiero volver a la bici y quiero empezar a correr. ¿Y cómo era la primera bici que te llegó? ¿Te acordás cómo era? Sí, una bici todavía la tengo, una pistera, digamos, con un freno, que eso solamente existe acá en Argentina. Y corría en los circuitos, empezamos a correr en los circuitos, en el circuito de Loma de Zamora, con mi hermano, y bueno, ahí fue el comienzo. ¿Y cuándo te diste cuenta que era lo que querías hacer? Creo que me di cuenta cuando ya tenía 15, 16 años, ¿no? Que empecé a entrenar un poco más y ya... Yo traté de ir paso a paso, ¿no? En mi carrera tenía las cosas claras. Me acuerdo que veía el Tour de France con mi papá, ¿no? Llegaba a la escuela y estaba el Tour de France y me ponía a verlo y yo le decía a mi papá, yo quiero llegar ahí, yo voy a correr ahí. Y estamos hablando de hace más de 20 años atrás, ¿no? Que era muy chico. No existían todas las posibilidades que tenemos ahora, ¿no? Que todos los deportistas por ahí tienen. No estaban las redes sociales y prácticamente era imposible, no había argentinos corriendo en Europa. Y mi papá un poco me miraba extraño, ¿no? Me decía, no, que vas a llegar ahí. Pero bueno, mi objetivo siempre en mi cabeza estuvo eso, ¿no? De llegar a correr el Tour de France, pero bueno, y fui paso a paso, ¿no? Traté siempre de correrlo en un campeonato argentino, ganar un campeonato argentino. Después de ahí, ya a los 17, empecé a viajar con la selección y bueno, apuntar más a campeonatos panamericanos, a mundiales. Y bueno, ya a los 19, 20 años, al principio era pista y ruta, ¿no? Hacía las dos cosas. Ya a los 19 años, 20 años, ya me quise dedicar de lleno a la ruta y ahí es donde empecé a viajar a Europa. Y te fuiste a Europa medio con una mano atrás, otra adelante, muy joven. Sí. El problema de desarraigo, de dejar a este entorno familiar que te cuidaba, que te protegía. ¿Fue duro ese proceso? Contame cómo pudiste atravesar esa barrera social y personal de decir, estoy solo en otro continente, en otro país, me tengo que resolver solo. Fue muy duro ese cambio de viajar, ¿no? Y estar lejos de la familia. Yo soy muy familiero, me conocés, lo sabes bien. Soy de mis amigos, ¿no? Entonces, en ese momento, viajar, la emoción estaba al principio, pero bueno, después cuando se empiezan las dificultades en Europa, se me hacía muy difícil estar lejos de la familia, no existían los teléfonos, no había redes sociales. Imagínate que yo para hablar con mis viejos era una vez a la semana y en la cabina del teléfono tenía que ir a hablar y tenía ya que decidir el horario, ¿no? Así que no tenía prácticamente contacto con nadie de la Argentina y estaba allá, mi hermano ya estaba corriendo, pero bueno, estábamos muy solos, ¿no? Y estar en otro país, con otras costumbres, al principio me costó mucho. El primer año lo sufrí mucho y bueno, ya el segundo año me puse de acuerdo con el equipo
que me dejen volver para Argentina, aunque sea una vez al año, ¿no? Porque hacer todo el año de corrido me costaba mucho. Así que de a poquito, bueno, me fui acostumbrando, pero era siempre con ese objetivo, ¿no? Hacer ese sacrificio. Yo tenía una sola meta, ¿no? Que era tratar de ser un ciclista profesional y bueno, lo tenía claro y bueno, sabía que tenía que hacer todos esos sacrificios. Hay distintas especializaciones en el ciclismo, en los corredores. Vos te caracterizaste como un velocista, como un sprinter en los primeros pasos de su carrera. ¿En qué momento te empezaste a llamar la atención o si hubo alguna carrera en la que vos te diste cuenta que te miraban o te tenían más en cuenta? Comentame, ¿cómo es la especialización del velocista sprinter y en qué momento vos empezaste a darte cuenta que te estaban viendo, te estaban teniendo en cuenta? Al ser velocista yo creo que me mostré bastante al principio, ¿no? Tuve muy buenos resultados, pasé joven, tenía 21 años cuando firmé mi primer contrato de profesionales. Gané mi primer carrera profesional en Langkawi, en Malasia, el Tour de Langkawi, y ya ahí prácticamente los equipos se empezaron a tener un poco más en cuenta, ¿no? Tuve la suerte de hacer ese año también en Tirreno Adriático, Milano-San Remo, y no estamos invitados al Tour de Francia, hice el Giro de Italia y tuve muy buenos resultados. Y ahí un poco ya se empezaron a fijar, pero siempre me faltaba un poquito, ¿no? El velocista tiene que, para llegar muy alto, tiene que ganar muchas carreras, tiene que hacer números, no es como el escalador. Entonces por ahí yo ganaba 5, 6 carreras al año, pero después tenía segundos puestos, tenía 10, 15, terceros, cuartos, me pasó en el Giro, o el mismo en el Tour o en la Vuelta, siempre estaba ahí. Así que los primeros años fui velocista y después, bueno, tuve la posibilidad de conocer a Machín, que es el actual manager, digamos, del UAE, y lo tuve en el equipo Lampre y él fue el que me insistió, ¿no? De tratar de convertirme en lanzador, ¿no? Que sería el último hombre, sería el que lanza al velocista, ¿no? Para hacerle ganar carreras y bueno, ahí fue cuando hice un poco el cambio y creo que me fue un poquito mejor porque me conocieron más de esa manera, digamos, fue el gregario un poco en esos años y ahí es donde empecé a tomar un poco más de reconocimiento. Un poquito más de reconocimiento. Sacrificio. Un poquito más de reconocimiento. Fue considerado o fuiste considerado el mejor lanzador del mundo. Un honor, o digamos que no fueron 2 o 3 que te decían o te pusieron ese título. Fue la prensa mundial y los medios especializados. ¿Qué significó para vos ese nombramiento o ese reconocimiento del deporte y de la prensa? Ese reconocimiento es muy lindo, ¿no? Cuando te dicen que sos el mejor lanzador del mundo. Yo por ahí cuando estaba en la actividad trataba de no pensar mucho a eso, no le daba mucha bola, digamos, a lo que decían la gente. Por ahí ahora empiezo a caer un poquito más cuando sigo hablando, me lo siguen diciendo. Ahora por ahí caigo y realizo un poco lo que decían, ¿no? Pero en ese momento para mí era mi responsabilidad, mi trabajo de hacer las cosas bien. Entonces trataba de no pensar mucho, pero bueno, es verdad, mis compañeros me lo decían, venían de otros equipos a reconocérmelo y la verdad que en ese momento fue muy lindo, ¿no? Que digan eso de mí también me hacía sentir bien y me da muchas ganas para seguir mejorando y para seguir manteniéndome en ese nivel, ¿no? Que tenía ese compromiso. Vamos a hablar un poquito más ahora del Tour de Francia, de tu etapa como lanzador y esas experiencias. Pero quiero ir un paso hacia atrás y que me cuentes cómo fue esa primera vez en la que te dijeron vas a correr el Tour de Francia, estás en la nómina o en la prenómina para ser integrante del equipo del Tour de Francia. Quiero que vos me magnifiques desde ese sueño que tenías de chico de ver el Tour por la tele hasta ese día que te dijeron estás en la nómina para correr el Tour. Fue muy particular cuando me dijeron que estaba en la nómina para correr el Tour de Francia. El primero que hice fue en el año 2014. Prácticamente el equipo ya lo planifica en diciembre, ¿no? En las primeras concentraciones de diciembre, el año anterior, digamos de 2013 para el 2014. Ahí me dicen que estoy dentro de los 10 o 15 corredores, así que fue una emoción muy fuerte, ¿no? Que poder ver que se podría realizar ese sueño, ¿no? De tantos años que tuve en la cabeza de querer correrlo. Fue muy importante y eso me ayudó mucho, me jugó un poco en contra, que por ahí estaba, lo tenía en la mente, no sabía si iba a ser titular o no, entonces tuve mucho nerviosismo, muchos altibajos para llegar digamos, a correrlo. Así que bueno, hacer toda la preparación para el primer Tour de Francia fue muy emocionante, digamos, hice un recorrido muy lindo, pero bueno, no fue muy bien en ese primer Tour de Francia, ¿no? La experiencia se paga. Siempre me dijeron, ¿no? Que la carrera más difícil, la más importante, pero la más complicada por las caídas, por el nivel. Y bueno, eso
como primera experiencia lo pagué un poquito caro, digamos. ¿Y qué pasó? Tuve digamos, la coincidencia, vamos a decirlo así, la coincidencia que mi hija nació una semana antes de empezar el Tour de France, ¿no? Y yo no estaba con la cabeza, o sea, tenía más la cabeza puesta en casa con mi hija que tenía una semana y viajar el Tour de France. No estaba concentrado al 100% y tuve varias caídas. Yo creo que ya en la primera etapa me caí, después en la tercera me volví a caer otra vez. O sea, no estaba concentrado, me caía yo por problemas míos, de no ir metido en la carrera, digamos, porque teníamos en la cabeza, digamos, en mi casa, ¿no? Que había nacido mi hija. Y prácticamente en la etapa séptima, octava, creo, que fue la etapa del Pavé, en la Roubaix, llovía mucho y ahí tuve dos caídas muy grandes. Esas sí por ahí no fueron culpa mía, ¿no? Se cayeron adelante y bueno, terminé involucrado en la caída y bueno, terminé lastimándome mucho la rodilla y bueno, el otro día ya no pude largar y tuve que abandonar el Tour de France. Así que esa fue una espina bastante grande, ¿no? Que me quedó y dije, bueno, ya voy a volver para poder terminar aunque sea el Tour de France. Bueno, volviste y voy a saltear por ahí un poco de etapas. Hay un jersey aquí que te lo quiero mostrar, ¿sí? El jersey Santini de un equipo que vos integraste. Quiero que me cuentes sobre el jersey y sobre este color de este equipo y sobre la experiencia en el Tour de France 2019. En este Tour de Francia en 2019 fue la experiencia más linda que tuve, sea como corredor, pues a nivel, digamos, personal, como a nivel con el equipo, ¿no? De satisfacciones que tuvimos. En este Tour de France del 2019 yo gano el campeonato argentino, ¿no? Y prácticamente el Tour de France a los campeones nacionales, digamos, de cada país le hace un homenaje y te hacen largar en primera fila, ¿no? En el Tour de Francia. Así que a los que fueron ganadores del Tour, que estuviesen participando. Así que ya fue emocionante la presentación, llevar los colores de mi país, que yo tengo un sentido de pertenencia, lo sabes bien, que siempre que pude estuve corriendo con la selección, así que para mí era muy importante porque sabía que iba a correr el Tour de France y bueno, llevar los colores de mi país fue algo que no tiene palabras, ¿no? Para explicarlo. Y bueno, tuvimos también muy buen equipo, pudimos vestirnos de líder con Alaphilippe y bueno, tener ese sueño, ¿no? De poder ganar, poder disputar ese Tour de France, ¿no? Que terminamos perdiéndolo a falta de 2 etapas para el final, pero bueno, fue un tour muy sacrificado, pero muy lindo, ¿no? Porque nos dio muchas cosas lindas en el grupo, viví muchas cosas, la gente, al tener un compañero, Alaphilippe francés, la gente nos reconocía mucho el trabajo que hacíamos. Creo que vos estabas en ese tour, nos venían a ver, digamos, al hotel. Nosotros no podíamos salir por la ventana del hotel, que teníamos un montón de gente gritándonos afuera del hotel y la verdad que fue muy emocionante. Fue un tour que me dio mucho. Estuve en ese Tour 2019 que largó de Bruselas, en Bélgica. Y para recordar aún más esa etapa para los fanáticos de la bici, etapa 17, 18, subida a Galibier. Nosotros vamos a la partida, cuando vamos hacia la meta, escuchamos por el Radio Tour, escapada, Maxi Richese, etapa de ultramontaña, Maxi Richese escapado. Fuera de lugar estaba. No era mi lugar ese. Que le cuentes a la gente ese día con el Galibier y qué pasó, cómo estabas en esa escapada histórica. Fue un poco en esa etapa, digamos, de Galibier, más que nada de estrategia, ¿no? Que estábamos haciendo con el equipo para tratar de ayudar a Alaphilippe, ¿no? Entonces teníamos que, algunos de los corredores, digamos, del equipo tenía que estar en la fuga en caso de que Alaphilippe necesite, digamos, una mano, una ayuda en las subidas finales, ¿no? Así que fue una salida de etapa muy agresiva porque nos atacaban por todos lados y bueno, tuve la posibilidad de entrar en eso. Ese día estaba muy bien, me sentía muy bien. Pude entrar en esa fuga y la verdad que me sentí, cuando vi los corredores que estaba Quintana también en esa fuga y que me cargaban, ¿no? Porque me decían que haces una etapa de montaña, pero bueno, pude pasar la subida prácticamente en el Galibier, digamos. Me hicieron esperar a Alaphilippe, que venía en segundo grupo, y prácticamente tengo una anécdota linda en esa etapa, ¿no? Porque prácticamente llegan los 10 mejores de la general que me conectan a mí en la subida y yo me quedo con ellos y yo empecé a mirar corredor por corredor, ¿no? Y yo decía, ¿qué hago acá con estos corredores? Que por lo general los veía en el grupo de 180, pero corredores, pero verlos ahí, digamos, entre los 10 mejores escaladores y yo estar con ellos
fue una cosa linda, ¿no? Y me acuerdo que venía Urán también en esa fuga, y cuando me conecta, típica de Rigoberto, ¿qué hace acá, marica? ¿Qué esto, qué lo otro? Este no es su lugar, y me empezó a cargar, a hacer bromas, ¿no? Y eso me dio un poco de adrenalina, ¿no? Un poco de carga, y bueno, traté de ayudar, estuve con mi compañero, con la Philippe, que era el líder del Tour de France, y bueno, lo pude ayudar, digamos, hasta el pie, digamos, de la subida, y después de ahí ya él, digamos, llegó lo más cómodo posible, digamos, sin hacer muchos esfuerzos. Vamos a ir ya acercándonos a la provincia de Córdoba, a la República Argentina, donde el 22 de marzo se va a estar realizando l'Étape by le Tour de France. Y quiero que vos cuentes qué valor tiene el que ASO, la organizadora del Tour de France, haya validado esta provincia y este evento aquí en Argentina, y qué importancia puedes trasladarle para la gente que tengamos un pedacito del Tour de France acá en Argentina. Sí, la etapa, digamos, del Tour de France que hayan elegido Argentina y sobre todo Córdoba, yo creo que son las mejores rutas que hay, ¿no?, en el país. He corrido acá de chico, he venido a entrenar porque venía de vacaciones, y tiene rutas muy parecidas, digamos, a lo que es Europa, ¿no? Así que yo creo que hayan elegido Córdoba es muy lindo, es muy importante también para la provincia, ¿no? Porque le hace vivir a la gente un poco la organización del Tour de France, ¿no? Y eso es lo lindo, porque es como siempre me dijeron, el Tour de France es la carrera más importante del mundo y vale la pena, ¿no?, estar presente, así que es algo muy importante, digamos, para todos los argentinos y también para Sudamérica, ¿no? Si hay mucha gente de Sudamérica que puede viajar y puede estar presente, creo que va a ser una experiencia muy linda. Bueno, ¿qué podemos decir a la gente del recorrido, de las distancias? Vamos a meternos ya un poquito más en la carrera del 22 de marzo. A la gente que le podemos decir se va a tener que entrenar, ¿no? Porque las etapas son bastante exigentes con los dos recorridos que hay, con el corto, que son 64 kilómetros, y el recorrido más largo, que son 130 kilómetros, con 1800 metros de nivel. Creo que hay que estar en buena forma, ¿no? Porque 1800 metros de nivel es bastante exigente y yo creo que va a ser un ritmo bastante rápido, así que tienen que venir bien preparados para afrontar esta distancia. Bien, el otro tema que quería tocar, y ya que en el comienzo decía sobre las otras actividades tuyas, hoy ya como ex ciclista estás trabajando con chicos, desarrollando a los jóvenes. Contame un poquito cómo es ese rol ahora como ex corredor, y qué te despierta a vos estar colaborando o siendo un docente con los más chicos. Sí, ahora que sigo viviendo en Europa, no en Italia más precisamente, decidí abrir una escuela de ciclismo, que fue algo siempre mi sueño, que lo dije en mis últimos años, ¿no? Que me gustaría por ahí enseñar a los chicos y transmitir mi experiencia, ¿no? Y por ahí darles lo que a mí me faltó un poco de chico, no porque por ahí mis papás no podían, sino por la falta de experiencia, ¿no? Porque acá estamos muy atrasados con los entrenamientos o cómo funcionaba realmente el primer mundo, digamos, del ciclismo. Así que trato de eso, de aportar, digamos, a esta escuela de ciclismo que tengo, transmitirles la experiencia y crearlos como personas y como deportistas, ¿no? Antes de que sean corredores, porque son muy chicos. La escuela de ciclismo que tengo van de 6 a 12 años, así que más que nada por ahí formarlos y mostrarles o marcarles el camino para lo que pueden llegar a encontrarse, digamos, en su carrera. Vamos a prepararnos para el 22 de marzo ahora, que vengan los chicos, que vengan los grandes, todos invitados a l'Étape by le Tour de Francia. ¿Vos te animás a 134 o...? Yo me animo, voy a tener que entrenarme porque mi recorrido es bastante exigente, pero va a ser bastante divertido, yo creo, así que ya me estoy voy a empezar a entrenar un poco más serio. Estaba haciendo un poca bici, lo tengo que reconocer, no voy a ser honesto, pero yo me voy a animar al largo. A mí me gusta más la distancia, digamos, 130 kilómetros, pero bueno, después la gente elige, pero yo me optaría más por el recorrido largo. Antes de despedirnos, Maxi, tenemos este jersey acá, amarillo, con una camiseta que vos vestiste. Decime qué significa este equipo en tu carrera y el jersey amarillo. El equipo UAE, digamos que fue mi último equipo, ¿no? Donde hice 4 años. Tuve la gran posibilidad de correr para mí, el mejor corredor de la historia, digamos, del ciclismo, como es Tadej Pogačar,
pude hacer muchas carreras con él, ¿no? Así que conocer a Tadej un poco como persona, como compañero, y bueno, después verlo, ser compañero de él cuando ganó los primeros 3 Tours de France, fue algo muy lindo, ¿no? Vivir esa experiencia desde dentro del equipo. Lamentablemente no fui parte de esa nómina, digamos, para correr el Tour de France cuando él lo ganó, pero bueno, lo vivíamos por ahí internamente con mensajes y bueno, tengo recuerdos muy, muy lindos. Tengo también la camiseta firmada por él de cuando ganó el Tour de France, así que son recuerdos muy lindos, ¿no? Y siempre que veo el Tour de France me hace recordar a todos esos momentos que estuve presente. ¿Vos tenés el WhatsApp de Poggi? Sí. ¿Le escribís a Poggi un mensaje? Sí, cada tanto le escribo. Yo no soy uno que trata de, o sea, que escribe siempre porque sé los compromisos que tiene, ¿no? Y que está siempre muy ocupado. Sabemos la magnitud, ¿no? que lo llevó con estos Tour de France que ganó. Así que para mandarle mis saludos, las felicitaciones, tardo. Por ahí le escribo el último Tour de France que ganó. Le escribí después de 10 días porque sabía que él iba a tener explotado el teléfono y no me lo iba a responder. Pero te puedo llegar a mostrar el teléfono que a los 2 minutos me respondió. Y así que bueno, trato siempre con ese respeto. Cuando corrió el Giro de Italia que pasó cerca de mi casa, le escribí para ir a saludarlo. Me dijo, bueno, vení. Claro, el que estábamos ahí, que después vos me llevaste la etapa que llovía. Claro. Así que claro, estabas presente ahí. Bueno, siempre tengo... Es muy buena persona, ¿no? Por ahí uno lo ve... en la televisión o piensa por la dimensión que tomó, que es un poco particular, pero es una gran persona, ¿no? Tengo recuerdos muy lindos. Como te dije, cuando corrí con él en el equipo, compartir la almuerzo, cena o en el colectivo con él, es una persona muy humilde, ¿no? Muy dedicada, digamos, a su grupo que lo sabe mantener bien. Vamos a prepararnos para el 22 de marzo. Por ahí Poggi te da algún tips, algún consejo. Nos vamos a escribir. A mí me tiene que dar un consejo. A vos no ¿qué te puede decir Poggi? Que entrene seguro, porque sabe que no estoy entrenando, pero bueno, por ahí le pedimos a que si le vamos a pedir algún consejo o algún mensajito le vamos a tirar. Todos preparados, todos listos para el 22 de marzo. Nosotros vamos a dar una vuelta en bici ahora. ¿Te parece? Vamos a dar una vuelta. Dale. Nos vamos a dar una vuelta en bici y a ustedes los veo a todos el 22 de marzo.